V dividido en R. V son 240 voltios y dividido entre 8.6 ohmios. 6 ohmios. Y recordemos que los ohmios, aquí los voy a poner acá, los ohmios son igual a voltios dividido en amperes. De tal forma que cuando yo sustituye, voy a cancelar los voltios y me va a quedar en amperios. Voy a realizar la operación. Si alguien de ustedes podría realizarla también para que podamos corroborar que lo que yo esté calculando sea correcto. Y a mí me resulta 27.9. 27.91 voltios. ¿Vale? Las unidades son muy importantes. Para el inciso B, nos dicen cuál es la carga a través del elemento del localizador. En 50 minutos. Recordemos que la intensidad de corriente o la corriente está definida como la carga que pasa a través de un punto dado por unidad de tiempo. Si yo conozco la intensidad de corriente, entonces puedo calcular la carga total que pasó en ese periodo de tiempo. Entonces lo voy a poner acá. De igual manera, algunos libros utilizan delta de t y algunos utilizan simplemente t. Y eso podemos sustituir simplemente porque tomamos el tiempo inicial, le vamos a poner el tiempo 1, lo tomamos como 0. Por eso algunos libros cambian el delta de t por simplemente t. Entonces, Q, despejando de la ecuación de la definición de corriente eléctrica, entonces Q es simplemente igual a la intensidad de corriente multiplicada por el delta de t. En este caso, la intensidad de corriente son el resultado que acabamos de encontrar, y 9.1 voltios. Y recordemos que aquí me equivoqué, no son voltios, son amperios. Lo había dicho y lo escribí mal. Amperios. Y recordemos que los amperios, lo voy a poner acá, amperios son igual a coulombios por segundo. Y multiplicado por el delta de t, que en este caso son 50 minutos. El delta de t es igual a 50 minutos, que lo tengo que convertir a segundos. 6 por 5, 30. 3000 segundos, con lo cual el resultado de Q me dará en coulombios. Voy a realizar la operación para, si alguien de ustedes me puede corroborar, a ver si no cometí error. Me resultaron a mí 83.720. Sí, profe, está bien. 700, gracias. Sí, profe. 20, y voy a redondear 21 coulombios. Se puede redondear a 83.73 por 10 a la 3. También, 873.72 o 3, lo vamos a dejar aquí 1, y podríamos utilizar esta unidad que voy a poner, nunca la he visto, pero kilocoulombios, que es correcto, pero es poco habitual, o por 10 a la 3. ¿Vale? No sé si alguien tenga duda de lo que hemos resuelto. No hay mucha complicación. Y estos ejercicios son para que uno ponga en práctica simplemente las ecuaciones. No hay un análisis realmente en el problema. Y entonces el objetivo de los primeros ejercicios siempre son simplemente poner en práctica las ecuaciones. ¿Por qué tiene un nivel 2? Porque tenemos que recordar un concepto que ya habíamos visto, ¿verdad? Y combinar los dos, el de la ley de Ohm con el concepto de corriente eléctrica. Por eso tiene un nivel 2, ¿no? Simplemente por eso. Ahora vamos a resolver otro. Tiene que ver con la resistividad. Y nos preguntan cuál es el diámetro de un alambre de tungsteno de 1 metro de longitud, cuya resistencia es de 0.32 ohmios. Recordemos que la resistencia la podemos calcular utilizando el concepto de resistividad, conociendo la longitud y el área. Vale, y entonces voy a poner aquí otra vez los datos.
Aquí voy a poner los datos. Profe, ¿Sí? es que no sé si estoy mal o está mal mi calculadora, pero en el ejercicio anterior me dio 83.730. 730. Voy a, creo que ¿alguien más tiene el mismo resultado que su compañera? Sí, profe. Ya lo acabo de checar y sí. ¿30? ¿730? Acá. Voy a ver, O sea, aquí, resultado es 83.730 coulombs. así. Tal vez allí lo que, como yo no lo borré de la calculadora, y aquí redondeé, esa es la diferencia tal vez, ¿no? Porque aquí tengo, creo que era 90.06 y redondeé, y cuando redondeé, aquí se aumentó, pero sí, es correcto, voy a borrar, voy a borrar acá, le voy a poner un 3. Vale, yo creo que de aquí, 730, ahí está. Venga, dale. Y eso se debió a esa diferencia que yo redondeé. Venga. Y después, primero redondeo, allí está el error de mi parte. Redondear primero y después utilizar el valor con más dígitos, que fue el que nunca borré de la calculadora. Gracias por la aclaración. Entonces, vamos aquí. Gracias, voy a continuar. Tengo los datos. El primer dato, tengo un alambre y nos dan la longitud del alambre. La longitud del alambre es igual a 0.00 metros. Y la longitud y la resistencia nos dan R es igual a 0.32 ohmios. Estos datos que he puesto aquí los he tomado del libro de quién, de Gianconi. Y lo que nos están pidiendo es el diámetro. Recordemos que los conductores, los alambres conductores, tienen una sección redonda, y entonces el área de este círculo, y además nos preguntan el diámetro. Voy a poner aquí el diámetro es igual a incógnita. Entonces decimos que el área transversal es igual a pi diámetro al cuadrado dividido en 4. Esto es lo mismo que poner pi por radio al cuadrado. Y lo que voy a hacer es simplemente esta ecuación de área la voy a sustituir acá. Y obtengo lo siguiente: R es igual a rho L dividido en A, y aquí ya el 4 que está aquí dividiendo lo voy a poner por el ley del sándwich y la tortilla. 4 L dividido entre pi diámetro al cuadrado. Ahora voy a despejar el diámetro, que es lo que nos están solicitando, y el diámetro yo lo puedo, diámetro es igual a, voy a poner una raya de quebrado, y voy a poner 4 rho L dividido en pi R raíz cuadrada. Y simplemente sustituyo los valores. 4 por rho, que en este caso es 5.6, por 10 a la menos 8 ohmios multiplicado por metros y dividido en pi, 3.14. Ustedes pueden tomar el valor de su de su calculadora, el valor de pi, y R es igual a 0.32 ohmios. Los ohmios con los ohmios los voy a cancelar y tenemos una longitud de 1 metro. Los metros por los metros nos dan metros cuadrados, que al tomar la raíz cuadrada obtendremos metros. Voy a realizar la operación. Insisto, si alguien de ustedes lo puede hacer también, para calcular también, para solamente para verificar. A mí me da 1.510, profe. Okay, 1.510, voy a terminar. A mí me da 0.000447. A ver, me dictas tu dato, vamos a poner acá, 0.510
metros cuadrados. Y a mí me resulta 0.4072 por 10 a la menos 13 metros. Metros cuadrados, no, metros. Este de aquí, el valor de su compañero, sin ofender, me resulta un poco demasiado grande, porque dice que, imagínense un cable conductor de medio metro de diámetro, imagínense, pinche cablezote, sería como el cable transatlántico, más o menos, pero no sé si alguien lo puede corroborar, y realizar la operación. Yo la voy a volver a hacer para, Profe, a mí me da igual 0.472 por 10 a la menos 3. o dicho de otra manera, lo voy a poner aquí, ya que hay dos valores, 0.472 por 10 a la menos 3 son, ¿qué? Milímetros. Este de acá, le vamos a poner acá. Parece que es correcto, no es por otra cosa, sino porque hubo más de un resultado con este mismo valor. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda de lo que hemos resuelto hasta ahorita. Otra vez, es el mismo concepto, pero ahora, en lugar de utilizar la ley de Ohm, hemos utilizado el concepto de resistividad. Venga. Pues vamos a continuar, si no hay más, si no hay dudas. Entonces continuamos. Dice, esta resulta interesante por lo siguiente. Dice, ¿puede un alambre de cobre de 1.2 milímetros de diámetro tener la misma resistencia que un alambre de tungsteno de la misma longitud? Use argumentos numéricos. ¿Ustedes qué creen? ¿Pueden tener dos alambres de distinto material y de la misma longitud la misma resistencia? ¿Ustedes qué opinan? Sí se puede, pero si el área de los dos metales es diferente. Exactamente, sí. Es la respuesta, porque si lo que haríamos, fíjense, si decimos que la R del cobre tendría que ser igual ¿a quién? A la R del tungsteno, ¿vale? Con la misma longitud, ¿vale? Entonces, si igualamos las dos ecuaciones, lo que nos dice que sí se puede, siempre y cuando el área sea distinta. Vamos a hacerlo. Y recordemos que el área y el diámetro tienen una correlación directa, entonces decimos que el diámetro es diferente. Entonces decimos que la resistencia del cobre debe ser igual a la resistencia del tungsteno. Bueno, aquí voy a poner W, el W es ¿cómo se llama? El símbolo del tungsteno, porque creo que los europeos, en lugar de llamarle tungsteno, le llaman wolframio o algo así. Bueno, entonces, no importa. Entonces, lo voy a igualar, entonces dice que estas dos deben ser igual. Obviamente la longitud son iguales, la longitud del cobre es igual a la longitud del tungsteno, entonces, pues voy a igualar, ¿vale? Entonces decimos que la resistencia del cobre es igual a, obviamente, la resistividad del cobre multiplicada por la longitud del cobre, porque como es la misma, pues, simplemente le llamo L, dividida entre el área del cobre, obviamente. Y esta es igual a la resistividad ahora del tungsteno multiplicada por la longitud y el área del tungsteno. Aquí puedo cancelar sin ningún problema la longitud, y recordemos que el área
ya lo habíamos visto. Voy a poner acá. ¿Dónde lo pondré? Acá arriba. Uy, ya la pegué. Bueno, el área de esta sección es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Lo voy a sustituir acá. ¿Por qué hago esto? Espérenme tantito. Ahí está. Y ahora sí, ya voy a sustituir. ¿Vale? Voy a sustituir el área. Entonces digo que, fíjense, ya me equivoqué. El cobre, por la longitud ya no la pongo, simplemente pongo dividida entre el área del cobre, pero esta es igual a 4 dividida en pi por el diámetro del cobre al cuadrado, y este es igual a 4 rho, pero ahora del tungsteno, dividida entre pi por el diámetro del tungsteno al cuadrado. Nótese que el 4 y el pi los puedo cancelar. De tal forma que ahora voy a despejar el diámetro del tungsteno, que es la condición, ¿no? El diámetro del tungsteno es igual a el diámetro, por aquí lo voy a, esto que está multiplicando, lo paso, esto dividiendo, lo paso multiplicando, y esto que está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces tengo el diámetro del cobre entre la raíz cuadrada del diámetro, de la resistividad del tungsteno dividida entre la resistividad del cobre. Sustituyendo la resistividad del cobre, el diámetro del cobre, 2.2 milímetros. Nótese que el resultado nos dará en milímetros. Ahora voy a poner la resistividad del tungsteno, y me voy a ir acá. ¿Dónde está la tabla? Acá está. La resistividad del tungsteno, ¿dónde está tungsteno? 5.6 por 10 a la menos 8. Lo voy a poner. Creo que lo teníamos ahí arriba. Sí, miren. 5.6 por 10 a la menos 8. Y ohmios metros dividido entre la resistividad del cobre, que es 1.68, si no mal recuerdo. Cobre 1.68, si está allí. 1.68 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Obviamente el 10 a la menos 8 lo puedo cancelar. Obviamente los ohmios metro también los puedo cancelar. Y simplemente hago hago las operaciones. Voy a realizar las operaciones. Y ahí está. Entonces, el diámetro del tungsteno tendría que ser igual a 3.88 milímetros. Okay. No sé si alguien de ustedes realizó la operación. Y puedan corroborar. Si no, pues vamos a tomarlo como correcto. Si nadie realizó la operación. Entonces, resumiendo, dice, ¿puede un alambre de cobre de 2.2 milímetros de diámetro tener la misma resistencia que un alambre de tungsteno de la misma longitud? La respuesta es sí. Y esto será cierto si el diámetro del alambre de tungsteno tiene 3.8 milímetros, o tiene una medida de 3.8 milímetros. Es decir, para reducir la resistencia, tengo que aumentar el tamaño del área. Aquí se ve claramente, si aumento el tamaño del área, disminuye la resistencia. Vale. Venga la alegría. No sé si tengan dudas. Profe, si no tiene... Ajá, sí, dile. tengo una pequeña duda. Cuando nos dan el calibre del cable se refiere a la área, ¿verdad? Al área y... Sí, el calibre se refiere a las dos cosas al mismo tiempo, porque están directamente
Si te das cuenta, el área y el diámetro son directamente proporcionales. Y decimos directamente proporcionales cuando se encuentran, digo, si, bueno, aquí tengo, por ejemplo, lo voy a poner acá. Vamos a poner que A es igual a X de B. Eso quiere decir que A y B son directamente proporcionales y el factor de proporcionalidad es X. Y decimos que son inversamente proporcionales cuando tenemos que A es igual a X en B. Entonces decimos que son inversamente proporcionales y el factor de proporcionalidad sigue siendo X. ¿Vale? Y aquí como A y D son proporcionales son directamente proporcionales al diámetro al cuadrado, entonces cuando hablamos del calibre, hablamos implícitamente del área y también del diámetro. Vale, y ahorita vamos a hacer en el siguiente ejercicio, se ve un poco más claro, no, en el no, en el de acá, si te das cuenta, esto es el ejercicio que vamos a resolver, bueno, ahorita en un instante, si te das cuenta aquí ya está el calibre, ponen el diámetro e implícitamente está el área, ¿ya viste? Aunque uno lo puede calcular con la ecuación que tenemos allá arriba, pero implícitamente también puedes obtener el área o te lo dan. ¿Vale? Sí, tienes razón, el calibre está relacionado con el diámetro y con el área. ¿Sí? Vale, entonces vamos a resolver los ejercicios que me dijeron que habían tenido alguna dificultad. De la serie, voy a poner aquí, serie de problemas. Y es de la actividad 9. Vale. Dice, un alambre de cobre mide R igual a, ahí está un poco rara la redacción, un alambre de cobre mide R igual a de radio y 3 metros de longitud. Aquí entonces vamos a poner los datos, voy a poner los datos, como siempre es importante. R, que es el radio, es igual a 0.0250 centímetros, y por si cualquier cosa lo voy a poner en metros. Lo único que tengo que hacer es agregar 2 ceritos. Metros, ya está. Y después dice, y una longitud L igual a 3. ¡Ay, aquí ya lo tenía! Miren qué tonto. Perdón, aquí está, L es igual a 3 metros, y en este caso la distancia L y la longitud y la distancia van a ser el mismo dato, ya me adelanté un poco. La resistividad no la están dando, la intensidad, dice, tiene una intensidad de una corriente de 0.400 amperios, ya la puse, y una densidad de portadores de carga de 8.50 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Ya está. Este es el dato M. ¿Cuál es la resistencia del lambda? Nos piden R. Entonces, para el inciso A, la incógnita es R, y como tenemos como dato la resistividad, la longitud y el área no necesariamente, pero tenemos el radio, entonces voy a poner acá el área, la voy a repetir, es igual a pi por radio al cuadrado. Y entonces voy a sustituir el valor del área o la ecuación del área en la ecuación de la resistividad. Entonces tengo que R es igual a ρ L dividida en pi por R al cuadrado. Sustituyendo los valores, 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios multiplicado por metro y multiplicado por 3 metros. 3 metros.
Vale, entonces 3 metros, la longitud pi no tiene unidades y el radio al cuadrado por, aquí lo tengo ya en metros, 2.50 por 10 a la menos 4 al cuadrado, metros cuadrados que se cancelarán con estos metros por metros. El resultado me dará en ohmios. Voy a realizar la operación, si alguien de ustedes puede apoyarme también para corroborar. A mí me dio 0.2632 ohms. Vamos a... entonces ya hay dos valores idénticos. Solamente son que ustedes son muy rápidos con la calculadora, más que yo. A mí entonces, ¿cuánto me dijiste que te resultó? ¿0 punto qué? 2.632, profe. 632 ohmios. Vale. ¿Alguien más tiene? Bueno, hasta a mí también me dio un 0.263. Entonces, podemos decir, ya tenemos 3 resultados, podemos decir que es correcto. Aceptarlo como correcto. Dicen, ¿cuál es la diferencia de potencial eléctrico? Delta de V. Nótese que este libro le gusta, igual que a mí, utilizar delta de V. En nuestro libro utiliza nuestro libro, bueno, el que estamos utilizando, el Giancolio le gusta utilizar V, por ejemplo, al CEAR le gusta utilizar este de acá. Cualquiera de los tres son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia de potencial eléctrico a través del alambre? Entonces, y obviamente aquí tenemos que utilizar la ley de Ohms, que es esta de acá. Mira, aquí también tenía el área. Es esta de acá. Conocemos la intensidad de corriente y conocemos la resistencia, la acabamos de calcular y lo único que tenemos que sustituir el delta de V o V, en este caso son sinónimos, y que son 0.400 amperios multiplicado por 0.2632 ohmios. Recordemos que los ohmios, lo voy a poner acá, los ohmios son voltios dividido en amperios, y los amperios se cancelarán con los amperios de tal forma que este resultado nos dará directamente en voltios. Entonces tenemos que multiplicar esto por 0.4 y me da 0.105. 0.105 y el resultado estará dado en voltios. ¿Alguien le resultó lo mismo o distinto? De lo mismo, profe. Puede variar en algunos dígitos, pero bueno, eso es lo de menos. Y ahora en el inciso C nos preguntan cuál es la intensidad del campo eléctrico. Y para ello tenemos esta ecuación que ya la hemos visto. Esta ecuación la estudiamos cuando vimos diferencial el potencial eléctrico. Conocemos D, en este caso D es la misma, es igual que la longitud del alambre, porque la diferencia de potencial está aplicada entre las dos puntas del alambre. Entonces, 3 metros, entonces lo único que tenemos que hacer es despejar de esta ecuación, la intensidad del campo eléctrico. Voy a poner aquí A, B, y ahora voy a poner C. Venga. Y entonces, despejando, la intensidad E es igual a menos delta de V dividida en 3. ¿Es correcto? Así.
Y esto es igual a menos, yo ahorita explico, menos la densidad de 100.105 dividido entre la distancia, y ahorita les explico por qué el menos, entre 3 metros, y esto de aquí son voltios. Recordemos que los voltios son igual a julios, julios dividido en ¿qué? En coulombios, sí, julios dividido en coulombios, y los julios son a su vez newton multiplicado por metros. Entonces lo que vamos a hacer es cancelar el metros con el metros, y el resultado nos dará newton sobre coulombio, que son precisamente las unidades en las cuales se mide la intensidad del campo eléctrico. Ahora simplemente voy a realizar la operación, me da 0.35. 0.035 newtons dividido en coulombios. Voy a escribirlo un poco mejor para que no haya confusión. Ya está. Ahora, ¿por qué esta diferencia de potencial es... aquí la obtenemos positiva, porque el voltaje, a pesar de que debe ser expresado negativamente, lo ponemos positivo porque recordemos que el delta de V es igual a V sub 2 menos V sub 1. Recordemos que cuando tenemos un circuito eléctrico, voy a poner como ejemplo de un circuito eléctrico nuestra conexión a la red eléctrica. Por ejemplo, si aquí tenemos una de 220 voltios, es el potencial eléctrico de esta punta, y del otro lado, para que fluyan la corriente, de este lado tenemos 0 voltios. Este es el inicial, este es el final, y obviamente el delta de V es igual a 0 menos 240, y este es igual a menos 240 voltios. Ahora, convencionalmente no le ponemos el más, digo el menos, porque no lo visualizamos de esta forma. Por eso aquí en la intensidad del campo eléctrico sí tendremos que tomar el signo menos, porque implícitamente o explícitamente hay un signo menos de la ecuación del campo eléctrico, ¿vale? Y este signo más, lo único que nos está diciendo, recordemos, cuando tenemos un campo eléctrico entre dos placas, aquí tenemos las placas positivas y aquí tenemos la placa con carga negativa, esta es la dirección del campo eléctrico, ¿vale? Sí, y en este contexto, si colocamos una carguita positiva acá, entonces la carguita subirá en este sentido. Entonces decimos que y precisamente la intensidad de la corriente, decimos que la corriente convencional toma como referencia las cargas positivas. Si yo pongo una carguita positiva aquí, esta espontáneamente seguirá de este lado. No es lo mismo que si yo pongo un electroncito. Si pongo una carga negativa, irá en el sentido contrario de la corriente eléctrica, ¿vale? Los electroncitos van en sentido opuesto de la corriente eléctrica. Y eso porque la corriente convencional está definida tomando en cuenta las cargas positivas, ¿vale? Este signo más que tiene aquí, lo que nos está diciendo que el campo eléctrico y la corriente tienen la misma dirección. Si hubiésemos obtenido un signo negativo, estaríamos diciendo que la intensidad del campo eléctrico y el campo eléctrico y la corriente están en contrasentido, ¿vale? Eso sí, también se puede dar si uno invierte, como no sé si han oído, es que se invirtió la polaridad. Eso sucede cuando recordemos que no tenemos pilas de estas pilas recargables. Si uno conecta, por ejemplo, un foquito,
la corriente fluye, ¿vale? Y la pila se descarga. Si uno quiere uno puede ir en sentido inverso. Sentido inverso, en lugar de conectar un foquito, lo conecta uno a un enchufe, ¿vale? Allí lo conecta a un enchufe y entonces invierte la intensidad de la corriente. Y entonces la corriente irá tomando en cuenta a la pila, entonces decimos que la corriente eléctrica va en sentido contrario del campo eléctrico generado por la pila. Y entonces, cuando uno va en contrasentido, entonces la pila se recarga, ¿vale? Entonces, la intensidad de corriente no siempre tiene la misma dirección, depende del circuito, ¿vale? Esto lo van a ver mucho en su clase de electroquímica, cuando va en dirección, en dirección I y E tienen la misma dirección, entonces decimos que es una corriente galvánica. Y cuando I y E tienen sentidos opuestos, decimos que es una corriente voltaica. Insisto, eso lo van a ver en su clase de electroquímica. Por eso es importante que de alguna manera entendamos lo que estamos viendo. Bueno, continuemos. Un alambre de cobre de calibre 34 con una diferencia de potencial constante, y aquí esta palabra es importante, constante. Aplicada a través de un metro de longitud, ahí está, metro de longitud. Obviamente el alambre es de cobre, aquí tenemos otro dato, el alambre de cobre. A temperatura ambiente de 20 grados Celsius, se enfría hasta la temperatura del nitrógeno líquido. En este caso, la temperatura del nitrógeno líquido es de menos 96 grados Celsius. Venga. Determinar el cambio porcentual de la resistencia en la resistencia del alambre durante la caída de la temperatura. A mí no me gusta este término, yo diría disminución, pero bueno, los físicos lo utilizan. Bien, determine el cambio porcentual en la resistencia del alambre. Determine el cambio, aquí es lo que nos están pidiendo, y determine el cambio porcentual de flujo de corriente en el alambre. ¿Vale? También nos piden eso. Compare las velocidades de deriva, y este es el concepto que no hemos visto, lo demás sí, pero de todos modos, aquí puse la ecuación. Venga, está en el libro de Henry. Venga. Entonces, antes de iniciar un cambio porcentual, recordemos cómo lo voy a poner, no, lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá, el porcentaje, por ejemplo, cuando hay en este caso, una disminución, entonces decimos que el cambio porcentual, y en este caso vamos a hablar de la resistencia, el cambio porcentual de la resistencia es igual al valor de referencia, en este caso es R, el valor de referencia, R0, menos la resistencia nueva, dividida entre la resistencia de referencia, y todo multiplicado por 100 porque es porcentual. Si quisiéramos dar la fracción, pues no, simplemente utilizamos esta ecuación. Esa ecuación ya la conocen ustedes, ya la han utilizado, y bueno, la vamos a utilizar ahorita. Si se dan cuenta, nos dan como datos la longitud de la literatura, por ejemplo, del libro. Podemos obtener la resistividad del cobre, aquí está, y la longitud. Entonces podemos calcular R sub 0, ¿vale? Y después podemos calcular R, ¿vale? Bien, entonces decimos que R sub 0 es igual a, ¿dónde está la ecuación? Bueno, no está, pero la pongo. R sub 0 es igual a ρ, que multiplica R y la divide en A. ¿Vale? Nótese que el alambre de cobre
Es el mismo alambre de cobre. Es decir, siempre tendrá la misma longitud, porque no, bueno, vamos a considerar que siempre tendrá la misma longitud a pesar de que esté enfriado. Normalmente cuando los cuerpos se enfrían o se calientan, cambiarán su longitud. En este caso, a pesar de que le hemos enfriado brutalmente, vamos a suponer que la longitud no varía, que no es cierto, pero lo vamos a suponer. Entonces, la L es la misma, la ρ es la misma y el área es la misma. Vale, ya está. Y ahora escribimos ahora la R, ya no voy a poner a la nueva temperatura, es igual a ρ0, que es la de referencia, 1 más alfa que multiplica a T menos T sub 0. La T es la nueva temperatura, que en este caso son menos 296, y la temperatura de referencia son 20 Celsius. ¿Vale? Sustituyendo esto en la ecuación del cambio porcentual, lo voy a hacer. El cambio porcentual delta de R es igual a ρ0, voy a poner ρ0 menos ρ0, que es este R, 1 más R T menos T sub 0. Y dividida entre R sub 0. ¿Vale? Aquí, si se dan cuenta, puedo factorizar R sub 0 en la parte del numerador y la puedo cancelar con la R sub 0 de acá, del numerador, del denominador, perdón. Entonces, R. Y esto es igual a 1 menos 1 más alfa T menos T sub 0. Voy a expandir este corchetito. 1 menos 1 menos alfa T menos T sub 0. Uy, sí me faltó el por ciento. Ahí está. El 0 por 100. Y esto es igual, este 1 se me cancela con este 1, y me queda que voy a poner menos 100 alfa T menos T sub 0. Y esto es igual, ahora sustituyendo los valores, el menos 100, que multiplica a alfa, en este caso es 0.68, 0.0068, que multiplica a T, que es menos 196, menos 20. Voy a realizar la operación. Me da 146, no sé si a ustedes cuánto les resulta. Sí, profe, me da eso. Resulta este valor, Eso quiere decir que la resistencia del alambre de cobre ha caído más del 100%. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa dos cosas. Puede significar dos cosas. Si se dan cuenta, eso quiere decir que en lugar de una resistencia, las resistencias negativas en los materiales existen.
¿vale? ¿Cómo se interpreta? ¿Alguien de ustedes me puede explicar qué significa o qué entiende por resistencia eléctrica o cualquier resistencia? No, ¿nadie? Bueno, la voy a explicar. Vamos, y eso igual que 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 en cualquier cosa, ¿no? Pues voy a poner, por ejemplo, el alambre, y a través de este alambre fluye carga en cierta dirección, ¿vale? Esta carga, al intentar pasar por un alambre conductor, el alambre conductor se va a oponer al flujo, ¿vale? De alguna manera lo va a detener. Eso lo voy a poner acá. Creo que este dibujito ya usted creo que apareció en uno de los videos. Lo que está pasando es que aquí, y esta carga Q, intentará fluir a través de un alambre conductor, sí y solo si hay una diferencia de energía potencial entre ambos puntos. Aquí tenemos la B inicial y aquí la B final, y esta diferencia de potencial, entre más grande sea la diferencia de potencial, la carga fluirá con más o mayor velocidad. Pero hay una resistencia a este flujo, ¿vale? Aquí está. Esta resistencia se opone al flujo. De alguna manera no permite el flujo de carga. Lo mismo sucede con otras propiedades, no es la única resistencia que existe, ¿vale? Existe en otras propiedades y esta resistencia siempre va a aparecer siempre que haya un flujo. ¿Flujo de qué? De masa, de energía, de todo. Siempre esa resistencia siempre existe, ¿vale? Entonces, esa resistencia existe y esa resistencia se opone al flujo. Dice, no te voy a dejar pasar. Y esta resistencia siempre es positiva porque siempre se opone al flujo. ¿Qué resulta si la resistencia es negativa? Entonces, el material ya no se opone al flujo, en este caso de carga, sino se opone a bueno, no solamente no se opone, sino se favorece el flujo de electrones. ¿Okay? Y cuando eso sucede, le llamamos, esto no es un conductor, ya no es un simple conductor, sino le llamamos un superconductor. ¿Vale? Podemos interpretar este resultado que disminuyó más del 100%, lo que implicaría tener una resistencia negativa, como un superconductor, o dos, esta ecuación no aplica para semejantes temperaturas. ¿Vale? Ya está. Ahora, este resultado es extraño, pero bueno, lo vamos a dejar porque lo que nos resultó, hemos hecho lo correcto. Y ahora, y vamos a resolverlo de otra manera, vamos, para que esto que no nos quede, vamos a calcular ρ cero. Vamos a calcularlo para ver si nos da otro resultado, simplemente como para corroborar. Vamos a calcular ρ sub 0. El ρ sub 0 es igual a, R sub 0 es igual a ρ, que es 1.68 por 10 a la menos 1.68 por 10 a la menos 8 ohmios multiplicado por metros. Por la longitud, que es 1 metro, que es un metro, ¿no? ¿Dónde está un metro? Aquí longitud es igual a un metro, y dividido en el área, ahí está, área, entre el área, y en este caso, el área es igual, donde lo tenemos aquí, 0.201 milímetros cuadrados.
Pero aquí tenemos metros, vamos a convertir. Vamos a convertir estos milímetros a metros cuadrados. Vale, entonces aquí tengo un metro y lo voy a elevar al cuadrado. Ya, y un metro tiene 1000 milímetros, entonces lo elevo al cuadrado. Con esta conversión puedo cancelar los milímetros cuadrados. Y entonces vamos a proceder a realizar el cálculo. 1.68 por 10 a la menos 8, que multiplica a 1000 al cuadrado, que son 1.000.000. 1 a la 6. Y lo tengo que dividir entre 0.201 al cuadrado. Lo que me resulta a mí, no sé si sea correcto, 0.4016, estos metros cuadrados los cancelo con estos metros. No sé si alguien puede corroborar. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor, Sí. Sí. Venga. Y entonces, ahora vamos a calcular la resistencia a la temperatura T, que debe ser lo mismo, que nos tendría que entregar el mismo resultado, pero bueno, lo quiero hacer. Entonces, es la resistencia de referencia, que en este caso es esta, 0.416 ohmios, que multiplica a 1 menos o más alfa, que alfa en este caso es igual a 0.0068, 0.0068, 1, control Z, sobre grados Celsius, que multiplica a la temperatura, que es menos 196 Celsius, menos 20 grados Celsius. Todo en grados Celsius. Estos Celsius con estos Celsius los cancelo. Entonces voy a multiplicar por, abro paréntesis, 1 menos 196 menos. Ups, ya me equivoqué, pero no importa. 0.0068 de por 196 más 20. A mí en este caso me resultó, no sé si alguien lo pueda corroborar, menos 0.195 ohmios. Si se dan cuenta, otra vez nos resulta negativo, y el cambio porcentual, que feo quedó eso, en delta de R es igual a el que tengo acá, 0.116 menos 0.195 ohmios dividido entre 0.416 ohmios. Ohmios con ohmios. Por 100. Da lo mismo que arriba, profe. 146.88. Da lo mismo. Si se dan cuenta, 146, ¿vale? 146.88%.
O sea que otra vez nos ofrece el mismo resultado. Y esto, de alguna manera corroboramos lo de ahí arriba. Por otro lado, ya que tenemos esto, ahora vamos a calcular el inciso B, el delta de I porcentual. Entonces, utilizamos la ley de Ohm. ¿Dónde está la ley de Ohm? Aquí está. Tenemos, ahora ya tenemos el R, entonces eso quiere decir que I es igual a delta de V en R. Vale, tenemos dos I's, tenemos dos R's. Aquí es importante que nos dicen que el delta, la diferencia de potencial es constante, es decir, esta de aquí es igualita. Es la misma para las dos I. Entonces voy a poner para el inciso B, la I sub 0 es igual al delta de V dividida en R0. Y esto es igual a 0.10 voltios dividido entre la resistencia, que es lo que tengo acá arriba, 416. 0.416. Recordemos que los ohmios son voltios sobre amperios, de tal forma que esto nos resultará en amperios. A mí me resulta 0.24 amperios. Y voy a poner aquí mismo I a la nueva temperatura, es igual, como la diferencia de potencial es constante, es la misma, 0.10 voltios, dividida entre esto que está aquí, menos 0.195 amperios. Me resulta a mí 0. Obviamente con un signo menos, 5, 1, 3 amperios. Y otra vez calculando el delta de I porcentual, es igual a I menos I dividido en I de referencia multiplicado por 100. Y esto es igual a 0.24 menos 0.513 amperios y dividido entre 0.24 amperios. A mí me resultó 313, voy a poner 14, redondeando, 14%. Eso quiere decir que la intensidad de la corriente disminuyó en 300%. ¿Y ahora qué quiere decir que haya disminuido en esa cantidad? Otra vez, regresando a la misma explicación, la corriente convencional dice que la intensidad de corriente irá en la misma dirección que el campo eléctrico, es decir, que las cargas positivas irán en esta dirección. Cuando decimos que disminuye más del 100%, quiere decir que la corriente no solamente disminuyó hasta cero, sino cambió su dirección. Ahora las carguitas positivas irían en sentido opuesto al campo eléctrico. ¿Al campo eléctrico de quién? En este caso, que hay entre las dos puntas del alambre, con esta diferencia de potencial. Con esta diferencia de potencial, bajo estas condiciones y con esta resistencia,
las cargas tendrían que ir en sentido opuesto, ¿vale? Venga. No sé si haya alguna duda de lo que, con lo que hemos resuelto. Entonces, resumiendo, o no, no nos quedemos con la idea de que la corriente eléctrica va en una sola dirección. No, no, no. Puede ir en una dirección que es la dirección convencional, es decir, que las cargas positivas vayan en el mismo sentido del campo eléctrico, o puede ser que la corriente esté invertida, es decir, que las cargas positivas vayan en contrasentido del campo eléctrico, ¿vale? Y hablamos del campo eléctrico entre las terminales del circuito. Cuando tenemos un circuito, por ejemplo, una pila, cuando la pila se descarga, es decir, cuando estamos extrayendo la energía acumulada dentro de la pila, entonces la corriente tendrá la dirección de la corriente convencional, es decir, tendrá el sentido de las cargas, de las cargas positivas tendrán la misma dirección que el campo eléctrico entre las puntas de las terminales. Si invertimos la polaridad, entonces la corriente eléctrica va en contrasentido. ¿Vale? Esto lo ven mucho, lo van a ver mucho en electroquímica. De hecho, ustedes de alguna manera ya lo vieron cuando ven no sé si recuerdan la hidrólisis del agua. En la hidrólisis del agua, lo que estamos haciendo para descomponer el agua, estamos poniendo o estamos aplicando una corriente en contrasentido de la red del campo eléctrico generado por el agua. Y entonces al darle al someterlos a una corriente en sentido contrario, lo que estamos haciendo es descomponer el agua, ¿vale? Entonces, y así puede ser, no solamente puede ser con el agua, se utiliza mucho en la industria química para síntesis de nuevos compuestos, ¿vale? Venga la alegría. Ahora vamos a ir al inciso C, donde nos piden la velocidad de derivas. Y esta velocidad de deriva nos dicen en un material, en un material X, las cargas, en este caso voy a hablar de electroncitos, están allí quietecitos, es decir, su velocidad, su rapidez es igual a 0, y cuando uno aplica un campo eléctrico, estos electroncitos se comenzarán a desplazar. Y esta rapidez con la que se comienzan a desplazar, ya que los hemos sometido a un campo eléctrico, se comenzarán a desplazar y les vamos a decir que es la velocidad de deriva. Y esta velocidad de deriva depende del número de electroncitos que tenga el material, ¿vale? Que tenga disponibles, porque no todos los materiales tienen la misma cantidad de electroncitos disponibles. Por ejemplo, los metales de transición, debido a que tienen una gran cantidad de electrones en sus últimas capas, que son las capas D, de los orbitales D, estos electroncitos están están libres, pues, ¿vale? Porque sufren el efecto de apantallamiento. Entonces, estos electroncitos en las capas D o F están libres y estos pueden fluir relativamente fácil a través de un material. ¿Vale? No lo mismo con con otros materiales, por ejemplo, los metales, los compuestos como el carbono y todos esos que no tienen tantos electroncitos libres. Venga. Entonces, esta velocidad
Vale, vamos a continuar en el inciso 6. Aquí nos piden comparar las velocidades a la deriva, es decir, lo que les estaba diciendo, V sub D. Venga. De los electrones a las dos temperaturas. Venga. Cuando nos piden comparar, uno, es decir, la velocidad de la deriva final con la velocidad de la deriva inicial. Nos piden comparar. Y uno puede comparar en términos relativos o en términos absolutos. Vale, una comparación relativa que nos da cierta información, pero no tanta, es una delta, es decir, una diferencia. Por ejemplo, vamos a comparar, por ejemplo, la altura de dos personas, la altura, y vamos a decir que, no, pues, vamos a decir Panchito y Paco, y podemos decir, es que Panchito es 10 centímetros más alto que Paco, y esta medida es relativa. ¿Por qué? Porque uno podría decir, no, pues no, 10 centímetros no es tantísimo. No es tantísimo cuando son altos. Es decir, si miden 2 metros, si uno mide 2 metros y el otro 2,10, si uno lo ve, dice, no, pues son iguales, ¿no? Pero si uno no es tan alto, por ejemplo, yo mido unos 65, y si me colocan contra uno de unos 75, se ve mucha la diferencia, porque es relativa esa comparación, pero se vale hacer ese tipo de comparaciones. No son erradas, pero no nos da toda la información. Y otra manera de hacer esas comparaciones es medir en términos, tomando como referencia a uno de los dos. Y si uno dice, no, pues Panchito es 10% mayor, o no mayor, más alto que Francisco, entonces nos da una mejor idea de lo que estamos diciendo. ¿Vale? Entonces, pero para hacer la comparación tenemos que conocer las dos velocidades a la deriva, y para ello vamos a utilizar esta ecuación. Esta ecuación que tenemos aquí, con la cual podemos calcular la velocidad a la deriva, tiene un signo negativo. ¿Y alguien podría, de alguna manera, explicar qué entiende o por qué esta velocidad o esta ecuación? Nótese que aquí no tiene signo negativo, pero aquí sí tiene signo negativo. Aquí tomamos en cuenta la corriente y el área de la densidad de corriente. Aquí tomamos en cuenta el flujo eléctrico, es decir, la corriente eléctrica dividida entre el área del alambre conductor. Pero ¿por qué de esta ecuación a esta ecuación aparece un signo menos? ¿Alguien me podría tratar de explicar por qué cree que aparezca un signo menos de repente en la ecuación? ¿Nadie? Voy a preguntarle a alguien para que solamente para no dejar. A ver, le voy a preguntar, por ejemplo, Mariana Vidal, por favor, trate, no es diga lo que usted, ¿por qué cree que lo que usted entienda, por qué de esta ecuación a esta ecuación aparece un signo menos? Porque ¿cómo se llama? Miguel. En lugar de división, ahora se está, pues, multiplicando, o sea, se pasó. No sé, la verdad, no entendí muy bien. A ver, Emilio Carranza, ¿usted por qué cree que de repente aparezca un signo menos?
Entonces estaba positivo, estaba todo dar positivo y de repente cambió un signo. ¿Por qué? Profe, ¿me escucha? ¿Ah? A ver, dígamelo. A ver. Sí, bueno, quiero pensar que se refiere a su dirección o el sentido en que se origina el campo, en el campo en que se origina, perdón. Exactamente. Tiene que ver con la dirección, porque recordemos que el flujo eléctrico, es decir, la corriente eléctrica, toma en cuenta las cargas positivas. Y aquí, ¿a quién estamos tomando en cuenta? Al electrón, ¿vale? Aquí estamos, dice claramente, los electrones. Y recordemos que los electrones, aquí lo voy a poner electrones, los electroncitos, van en contrasentido de la corriente eléctrica. Por eso, este signo menos aparece aquí. ¿Vale? Porque otra vez los electrones y la corriente convencional tienen direcciones opuestas y por eso aparece este signo menos. ¿Vale? Solamente por eso. Venga, pero es importante que pongamos atención en estos pequeños detalles. ¿Vale? Entonces vamos, de aquí voy a borrar. Voy a borrar acá. Entonces, ese signo menos es simplemente nos está diciendo que va en la misma dirección o en dirección opuesta. Y esto es igual a I dividido en A, donde A es el área. Si se dan cuenta, ya conocemos el I0, el I, el área es constante, ya lo tenemos acá. La carga de electrón también es constante. Y N, que tenemos acá, también es constante. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar de aquí VD. ¿Vale? Entonces, lo voy a... la voy a despejar aquí. Entonces, es lo que queremos, la velocidad a la deriva, es decir, con qué rapidez se mueven los electroncitos en promedio dentro del alambre conductor, y VD es igual a raya de quebrado, y dividido en A y dividido en N y multiplicado por la carga del electrón. Voy a ver que esté correcto. Y obviamente tiene un signo menos. Y eso, insisto, este signo menos lo único que nos está diciendo es que va en contra sentido de la dirección de la carga convencional, digo, de la corriente convencional. Venga, ya lo despeje y ahora nos vamos acá. Y es lo que les había explicado acá. Venga, ya tengo todo. Y entonces simplemente voy a sustituir. La velocidad de deriva inicial es igual a menos I sub 0, en este caso, dividida en el área multiplicada por N y multiplicada por N. Nótese que todo es constante. Y obviamente la velocidad de deriva final es igual a I dividida en A y NS. Voy a hacer las dos comparaciones. Primero voy a hacer la diferencia, ¿vale? Entonces digo que el delta de V a la deriva es igual a la final, que es esta de acá. Si se dan cuenta, puedo tomar como factor común el área N y E, y la voy a poner fuera lo voy a hacer así. Es el final menos el inicial, entonces tengo I menos... Aquí también falta un menos. Le voy a poner acá menos y sub 0 menos I. Y dividido entre el delta N. Pero aquí ya me equivoqué porque es el final menos el inicial.
sustituyendo el área, si no mal recuerdo, es 0.201 milímetros cuadrados y multiplicado por N. Vamos a ver el valor que tengo acá arriba. N es 8.5 y es a la menos 8. Aquí creo que tengo un error porque 5.8 dice menos 8, pero acá arriba en N, si se dan cuenta aquí me equivoqué, puse a la menos 8, pero debe ser a la 28, 8.5. 8.5. Y multiplicado por la carga del electrón. Coulombios por electrón. Estos electrones se me van a cancelar con esto, y menos la intensidad de corriente inicial, que ya la tenemos acá, que son 0. ¿Dónde está la inicial? La sub 0. Acá, 24 y 513. Menos 0.513 menos 0.24 amperios. Recordemos que los amperios, voy a cancelar los amperios y voy a poner que son coulombios por segundo. Ahora voy a realizar la operación. Así como está. Los coulombios también los puedo cancelar con los coulombios. Y voy a poner la operación. 0.513 más 0.24 entre aquí ya me equivoqué, 8. Está bien. Ahorita ya me surgió la duda con la carga de electrón. ¿Alguien podía verificar el valor de la carga de la 1. Es 1.6021, ya me acordé. 1 punto de allí, por razón. La menos 19. Otra corrijo. A mí me resultó, voy a ponerlo, 5.501. Y voy a poner las unidades. Segundos. Y me quedan aquí milímetros cuadrados divididos en metros cúbicos. Los metros cúbicos de una vez los voy a poner acá arriba. Y ahora estos milímetros los tengo que convertir. Son estos milímetros que no he convertido y estos metros cúbicos son estos metros cúbicos. Ahora voy a convertir estos milímetros. Tengo que multiplicar un metro cuadrado dividido entre 1000 al cuadrado. Obviamente, milímetros cuadrados. Y el resultado me dará en metros sobre segundo. Vale,
¿Alguien de ustedes puede corroborar? Porque me dio un número demasiado grande a mí. En el denominador es 5 por 1, ¿verdad, profe? Acá. Estos son segundos. Aquí lo voy a escribir un poco mejor. Lo voy a escribir con letra. Me dio 1020.2 por 10 a la 3. 1020 ya por 10 a la 3, o lo que es lo mismo, 1.02 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Este resultado me parece mucho más lógico de lo que me dio a mí. No sé si alguien lo podía corroborar. Ahora, Sí, profe, sí, eso. Eso quiere decir que la velocidad de la deriva aumentó en 1.000.000 de metros sobre segundo, o disminuyó 1.000.000 de metros sobre segundo. Es decir, en este caso aumentó. Es decir, ¿y por qué aumentó? Porque en un principio, vamos a ponerlo en contexto, aquí tenemos el alambre conductor. Y aquí tenemos el campo eléctrico. En un principio, los electroncitos iban en esta dirección. Vale. Al final, los electroncitos ya tenían la misma dirección del campo eléctrico. Es decir, cambiaron la dirección del flujo eléctrico, como cambió la dirección. Entonces ya tienen una nueva dirección, y por eso es que parece que han aumentado un montón su dirección, un montón su rapidez, aunque los electroncitos viajan con una gran rapidez dentro de los metales conductores, pero con una velocidad increíble. O sea, 1.000.000 de metros por segundo es muy creíble, ¿vale? Pero realmente esta diferencia no... La voy a explicar con números, ¿vale? Vamos a suponer que, para que esto te quede más claro, esta diferencia, vamos a suponer que como en un principio, esto de aquí iba con una velocidad de -2 metros sobre segundo, y después iba con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Si se dan cuenta, la rapidez es la misma, pero van en sentidos opuestos. Pero el delta de velocidad es igual a 4 metros sobre segundo. Es el doble. ¿Y por qué es el doble? Porque primero, para que bajara a 0, tuvo que aumentar en 2 metros sobre segundo, y después, para ir de 0 a 2, aumentó otros 2 metros sobre segundo. Si bien la diferencia de rapideces es el doble de cada una de las rapideces individuales, la diferencia es el doble porque cambió la dirección del flujo, es decir, de la velocidad. Por eso aquí parece que la variación en la velocidad parece mucho más grande que cada una de las velocidades. Por eso también es un número muy grande. Hay que tomar también eso en cuenta. Venga. Estos resultados son importantes porque nos permite hacer un análisis del sistema. Si bien este dato parece, o este resultado parece muy grande, sí lo es, pero hay que tomar en cuenta que en un principio iban en una dirección y al final iban en dirección contraria, de tal forma que esta diferencia tiene que tomar en cuenta las direcciones del flujo de electrones, por un lado. Por otro lado, en este caso muy particular,
este número negativo nos podría causar cierta confusión, pero uno tendría que buscar explicaciones. La primera explicación, y creo que es lo más lógico, es que esta ecuación solamente es válida para un cierto intervalo de temperaturas. El cambio de temperaturas entre el inicio y el final es demasiado grande, que lo más probable es que esta ecuación ya no aplique para la segunda temperatura. Esa es la primera conclusión. Y la segunda es que este material a esa temperatura se ha vuelto un superconductor. Y cuando hablamos que es un superconductor, estamos hablando que el flujo de este material no solamente no se opone al movimiento de las cargas eléctricas, sino por el contrario, impulsa las cargas eléctricas, ¿vale? Si no tenemos más, si no tienen dudas, vamos a continuar. Vamos a hablar de la fuerza electromotriz. Cuando tenemos una fuente de energía, y nótese, estoy hablando de energía, no de fuerza. Cuando tenemos esta fuente de energía, puede ser ya una batería o puede ser un generador, una diferencia, pero vamos a hablar de una batería. Cuando tenemos una fuente de energía eléctrica, en este caso, y hay energía en esta batería o en esta pila, porque ahí existe una diferencia de potencial eléctrico entre ambas terminales, entre la terminal positiva y la terminal negativa. Esta diferencia se le conoce como fuerza electromotriz. No es una fuerza, es una diferencia de potencial, pero históricamente se le nombró fuerza, pero no es una fuerza, es una diferencia de potencial. Nótese aquí que es una diferencia de potencial, ¿vale? Y a esta diferencia de potencial de esta fuente de energía eléctrica se le conoce como FEM, es decir, la fuerza electromotriz, y se simboliza con una letra E garigoleada. Y esto con el fin de que esta fuerza electromotriz se distinga del campo eléctrico. Para que se distinga, la vamos a poner como una E garigoleada. En el momento en que uno conecta esta batería a un circuito, ahí cerramos el circuito, inmediatamente aparece una resistencia. Una resistencia, aunque no haya nada conectado, aparece, entonces las cargas eléctricas van a fluir y entonces habrá una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se debe a que cerramos el circuito, ¿vale? En ese momento aparece una resistencia, y es una resistencia para que la carga comience a circular a través del circuito, es decir, a través del alambre conductor, y a través de la misma batería, el flujo a través de la batería presenta una resistencia. A esa resistencia le vamos a llamar la resistencia interna. Nótese que en lugar de ponerle una R mayúscula, la denotamos con una R minúscula. Y esta R minúscula se le conoce como la resistencia interna de la batería. ¿Vale? Cuando uno mide la diferencia de potencial entre dos terminales de una batería, va a ser distinta. Esta diferencia de potencial va a ser distinta a la diferencia de potencial de la batería cuando no hay nada conectado, porque esta resistencia es cero, porque no está conectada, ¿vale? Y entonces decimos que la diferencia de potencial AB es igual a el voltaje terminal. De alguna manera, este es el voltaje disponible. Mientras una batería de 12 voltios nos ofrecería 12 voltios de manera teórica, en realidad podemos disponer menos diferencia de potencial debido a la resistencia interna.
Y esta resistencia interna puede ser pequeña o grande, relativo, y depende del material con que esté construida la batería, ¿vale? Hay baterías que son, o pilas que son caras, porque los materiales, por varias cosas, pero una de las cosas por las cuales las baterías son caras, unas más caras que las otras, es una, porque ofrecen una resistencia interna menor. Es decir, nos estarán ofreciendo más energía que otras baterías. Y por otro lado, hay baterías que pueden almacenar muchísimo más corriente, o mejor dicho, carga, que otras baterías. Por eso son más caras. Uno, porque ofrecen una resistencia menor, y dos, porque tienen una capacidad más grande de almacenar cargas. Y no solamente tienen la capacidad de almacenar cargas, sino que tienen la posibilidad de entregarnos la mayor cantidad de carga que almacenan. Mira. Vamos a ver vamos a resolver este ejercicio para que de alguna manera podamos visualizar mejor la diferencia entre el FEM, que es que conocemos como la fuerza electromotriz, que otra vez es la diferencia entre las dos terminales de una batería o de una fuente de energía eléctrica, y el voltaje terminal. Dice, batería con resistencia interna. Un resistor de 65 ohmios se conecta a las terminales de una batería cuya FEM es de 12 voltios. Y entonces aquí vamos a poner los datos. Entonces decimos que la FEM es igual a 12.0 voltios. Y tenemos una resistencia R igual a 65 ohmios. Y y cuya resistencia interna, R minúscula, es igual a 0.5 ohmios. A calcular la corriente en el circuito. Vale, entonces nos están, ahí está la corriente, esta es igual. Y para calcular la corriente, tenemos que, lo voy a poner acá para que estemos ad hoc con el enunciado del ejercicio. Dicen del circuito, y lo voy a poner acá, del circuito. Esta es igual a, y para calcular vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Y qué dice la ley de Ohm? B es igual a I por R, es una de las formas de esto. Y obviamente esto es igual, bueno, o mejor dicho, de aquí podemos despejar I es igual a V dividida en R. Y aquí, I del circuito es igual a V del circuito dividido en R del circuito. Y ahora, aquí está nuestro circuito. Recordemos que este símbolo representa la fuente, la fuente de energía interna, que en este caso es la batería o la pila. Y la diferencia de potencial del circuito es esta de acá, que son los 12 voltios. Y nótese que las resistencias de circuito son estas dos resistencias. Es esta más esta. ¿Vale? De aquí voy a poner la resistencia del circuito es igual a la resistencia, del resistor, más la resistencia interna. Y esto es igual a 65.0 más 0.5 ohmios, lo que nos da como resultado 65.5 ohmios. Nótese que la intensidad de la corriente eléctrica
es la misma en el circuito, porque por la ley de la conservación de la carga no se pierde. Simplemente entonces la cantidad de carga que pasa por este punto es la misma que atraviesa cualquier punto del circuito, ¿vale? Entonces la intensidad del circuito es la misma en un circuito en serie, ¿vale? Digo, y entonces la intensidad del circuito es igual a la V, que son 12 voltios, dividido entre 65.5 ohmios. Recordemos que los ohmios son voltios sobre amperios, entonces el resultado nos dará en amperios. 12.12 entre 65.5. Y esto es igual, a mí me resultó 0.1832 amperios. Con lo cual ya hemos resuelto el inciso A. ¿Cuál es la corriente del circuito? B. ¿Cuál es el voltaje terminal de la batería? ¿Vale? Y el voltaje terminal lo representamos con el símbolo VAB, FEM menos IF. Entonces vamos a poner el inciso B. Lo que nos están pidiendo es VAB es igual a, y vemos que VAB es igual a la FEM menos I. Ya conocemos I, y entonces vamos a calcular si la FEM también. La FEM es igual a 12 voltios menos I, que son 0.1832 amperios. Recordemos que los amperios son coulombios sobre segundo, y multiplicado ¿por qué? Así. Por la resistencia interna, que son 0.5 ohmios. Recordemos que los ohmios son voltios sobre amperios, lo cual se cancelarán y nos darán voltios. Voy a realizar la operación. Y el voltaje terminal para esta batería es igual a 11.9 voltios. Si bien la batería nominalmente tiene una diferencia de potencial, es decir, una FEM de 12 voltios, en realidad, de los 12 voltios que tenemos, solamente podremos disponer de 11.9 voltios. Por eso, cuando compramos baterías que no son de tan altísima calidad, tal vez estos, si nos ofrecen 12 voltios, por ejemplo, los 12 voltios, normalmente las baterías de autos son 12 voltios, tienen 12 voltios, tal vez no nos ofrezcan 12 voltios, si nos ofrezcan 11.9 o 11.8, dependiendo de la cantidad, de la calidad de la batería del auto, nos ofrecerá más o mayor diferencia de potencial, ¿vale? Por eso, insisto, la diferencia en precios entre en una batería, una pila y la otra, ¿vale? No sé si tengan alguna duda de lo que hemos resuelto. Vale, entonces vamos a continuar. Para que exista una corriente a través de una corriente eléctrica, tiene que haber un circuito. Y en un circuito eléctrico, ¿vale? Y un circuito eléctrico se da a través de una trayectoria cerrada. Por ejemplo, esta de acá. Es decir, las terminales de una fuente eléctrica, una fuente de energía eléctrica, deben estar cerradas. Es decir, están en cortocircuito, el circuito está cerrado, ¿vale? Y entonces hay un flujo de carga, es decir, una corriente eléctrica, ¿vale? Y a través de este circuito
pueden estar conectadas diferentes dispositivos. Puede ser un foco, no sé, un aparato electrodoméstico, una televisión, lo que sea, ¿vale? Y estos dispositivos, estos equipos, ofrecen una resistencia, ¿vale? Estos dispositivos, estos aparatos se pueden considerar como resistores. Cuando los resistores están en serie, es decir, uno tras otro, y aquí si se dan cuenta, a estos puntos a los cuales se conecta cada uno de los resistores les vamos a llamar nodos. Aquí tengo otro nodo y aquí tengo otro nodo. ¿Vale? Cuando el nodo final de un resistor es el inicio o el inicial de otro resistor, decimos que las resistencias están conectadas en serie. Dicho de otra manera, están formaditas, así, una tras otra. Vale. Y en este caso, nótese que la cantidad de corriente que atraviesa cada uno de los resistores es la misma. Es la misma porque, apelando a la ley de la conservación de la carga que pasa a través del resistor, es decir, la que entra y la que sale, es la misma. Porque los resistores no son acumuladores, ¿no? No acumulan carga. Entonces, en un circuito en serie, la intensidad de corriente eléctrica, la corriente eléctrica que atraviesa cada uno de los resistores es la misma. Y uno puede sustituir cada uno de estos resistores por uno solo equivalente. No quiere decir que sea uno, no. Uno, para términos de cálculo, uno puede condensar todos estos y poner un resistor equivalente. Y para eso simplemente tendríamos que hacer la suma de cada una de las resistencias de los resistores. Es decir, en este caso, por ejemplo, tendríamos que ver R1 más R2 más R3. Si hubiese más resistores, tendríamos que sumar la resistencia de cada uno de los resistores. Hasta ahí. ¿Vale? Nótese que, por tanto, utilizando la ley de Ohm, entonces el voltaje, este voltaje, si tenemos la batería, podríamos decir que la FEM es igual a la suma de las caídas de potencial o la diferencia de potencial para cada uno de los resistores. Entonces, aquí el voltaje es igual a el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más todos los voltajes y hay más hasta el voltaje M. ¿Vale? Ahí está. Entonces, para una resistencia en serie, las resistencias se suman y los voltajes también. Para un arreglo en paralelo, nótese que solamente tenemos dos nodos. Es decir, cada uno de los resistores comparten el nodo de inicio y el nodo de final. Nótese que aquí la carga puede tomar esta vía, puede tomar esta vía y puede tomar esta vía. ¿Vale? Es decir, la corriente